Acción y resultado de detectar, descubrir o darse cuenta de algo. Y en saber.com, que es como la más, así como el Rincón del Vago o cualquiera de estas que no debería usarse, poner de manifiesto por métodos físicos o químicos lo que no puede ser observado directamente. ¿Qué implica eso? Eso implica que la función del docente no es solamente ir a dar una clase, sino que yo necesito identificar mi grupo y necesito detectar si hay alguna situación que se presenta en ese grupo y que pueda afectar el feliz término del objetivo o de las competencias que yo voy a desarrollar con ellos. Es muy complicado que nosotros como docentes pretendamos enseñar de la misma forma a todos los estudiantes que tenemos allí. Recuerden que nosotros tenemos diferentes canales sensoriales. Unos somos más visuales, otros más auditivos, otros más táctiles. Y de acuerdo a ello, las diferentes metodologías, nos tocaría entrar a mirar qué pudieran tener cada una de esas vías para que todos los estudiantes pudieran captar mejor la información. Ahora bien, si yo voy a identificar, entonces yo ya tengo que entrar a establecer, a demostrar o reconocer la identidad de una persona o de una cosa, reconocer o distinguir una persona que busca algo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ya sé lo que quiero buscar, yo lo voy a hacer de una manera más rápida. ¿Qué significa eso? Que si yo como profesor solamente voy a dar una clase, voy, hablo, salgo y me voy y vengo, aplico un test, califico sus respuestas y hasta luego. Nunca me pude dar cuenta si el estudiante aprendió, hizo asociaciones, hizo analogías, hizo engramas mentales para que pudiera ir un poco más allá, y a veces nos damos cuenta que el estudiante ve un curso y luego no lo concatena con otro porque quedaron conceptos vacíos, no quedaron conceptos claros, y cuando lo va a enlazar con el siguiente curso, pues nosotros vemos que hay un déficit allí. Y entonces nos preguntamos, pero si usted acaba de ver Física 1, estamos en Física 2, ¿por qué no tiene los conceptos básicos? ¿Por qué no asocia? Entonces es allí cuando nosotros debemos de saber cómo será la mejor manera para poder llegar a ese estudiante y a su vez identificar si ese estudiante tiene alguna falencia. Miren, en el proceso del desarrollo del habla y del lenguaje es muy importante que los padres estén muy vigilantes de ese proceso. Cuando somos chiquitos a veces estamos mostrando ciertas cosas, los padres no acatamos en el momento en que debe ser y la situación sigue y continúa hacia la adultez. Y hay cosas que se pueden eliminar cuando se está chiquito, ¿sí? Cuando somos niños, pero cuando continúa hacia la etapa adulta son mucho más complicados las alteraciones y el manejo de estas alteraciones. Entonces, hacer detecciones tempranas implica un tratamiento temprano o un manejo temprano y un mejor resultado, sin duda. Cuando yo estoy hablando de la comunicación, el término es absolutamente grande, ¿sí? Porque en la comunicación están inmersas tantas cosas, desde el contexto, la situación, los procesos que se viven allí, las personas que participan de ese contexto, el canal que yo vaya a utilizar, la forma en que yo estoy utilizando el lenguaje, lo que yo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, ¿cierto? El gesto, la actitud, la respuesta del otro, todo eso va a afectar el proceso de la comunicación. Miren que yo puedo decir algo de la misma forma y significar algo completamente diferente. Yo puedo ir a un salón, responder y el estudiante decirme, ¡ay! ¿Y el profesor por qué respondió así? Y puedo ir a otro salón, decir lo mismo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el tono, la intensidad de la voz, el gesto y mi actitud van a ser una respuesta diferente y la gente lo va a recibir diferente.
Entonces, a partir de allí yo tengo que mirar qué tipo de comunicación estoy yo trabajando para poder saber qué es lo que voy a identificar. Por ejemplo, si yo hablo de la comunicación, obligatoriamente tendría que ver qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo, dónde y por qué. O sea, yo no puedo hablar de lo mismo en todas las partes. Yo tengo que ser prudente, yo puedo decir esto aquí, esto mismo no lo puedo decir acá, y es donde uno empieza como a sectorizar la información. Ahora bien, para yo entrar a evaluar o a identificar o a detectar alteraciones de la comunicación, yo tendría que entrar a mirar, bueno, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Es una comunicación oral? ¿Es una comunicación escrita? ¿Es una lectura? ¿Es un gesto? Porque un gesto vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Decían por allí. Entonces, cuando yo me voy a identificar, cuando yo voy a hacer detección, es muy importante que los profesores tengamos estos sentidos abiertos. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo puedo identificar una situación dentro del salón solamente observando el contexto. Las miradas de ellos, lo que se dicen, si están chateando, si se deslizaron en la silla. Yo ahí estoy captando que la atención se está perdiendo y tengo que cambiar la actividad, sin duda, ¿sí? Cambiar el volumen, cambiar el énfasis de la voz, porque eso hace que las personas puedan otra vez retomar la atención. Si yo hablo en este tono así, monótono, pausadito, entonces los ojos van haciendo esto, sin duda. Pero si yo me estoy moviendo un poquito, si hago énfasis, si cambio la actividad, pues es mucho más fácil que ese estudiante pueda tener esa vía auditiva abierta, porque yo le estoy mandando una información que hace que ese sentido se despierte y que esa vía pueda recibir la información, el concepto que el profesor quiera introducir en ese momento. Para nosotros es muy importante escuchar al estudiante, no solamente oírlo, ¿sí? Porque a veces el estudiante está diciendo cosas, pero nosotros, si no le oímos perfectamente lo que él está diciendo, nos vamos a perder de esas minucias que tiene el habla. Ahorita vamos a ver que el habla no es solamente el acto de sacar unas palabras, sino que eso conlleva a que haya un sonido que sale. Ese sonido es la voz. Ustedes saben que las mujeres tenemos la voz aguda, ¿cierto? De un volumen medio, un timbre en la cara, que si nosotros escuchamos una señora que habla así, uno dice, ay, pobrecita, tiene algo en la voz, ¿cierto? Lo mismo los caballeros, tienen unas características de la voz más grave, más densa, una resonancia baja. Igualmente, si él llega hablando así, uno dice, ay, profesor, le pasó algo. En ese orden de ideas, ese oído tiene que estar muy despierto, porque si se afecta la voz, me va a afectar unas cualidades del habla, como es el que usted acentúe, ¿cierto? O como el que usted pregunte. Si la persona dice, vamos a cine hoy, usted no sabe si le está preguntando o si le están dando una orden, ¿sí? Entonces son como esos gradientes que tiene ese sonido para que yo pueda malinterpretar al otro. Por eso hay tantos problemas de comunicación por cosas así de pequeñitas. Hay alguien que dice, uy, pero tiene un olfato, y no es porque huela bien, es porque es ese olfato que le permite captar una información que está rodando en ese salón o en el contexto donde usted está. Hizo asociaciones y dice, este va a salir con otra cosa, ¿sí? Y es la captación que hace ese receptor de una situación que se está viviendo por el gesto, por lo que dijo, por la reacción del otro. Y la parte táctil, miren, es fundamental que nosotros podamos hacer una lectura de todas estas informaciones que nosotros vemos en los contextos educativos. ¿Qué se dice? ¿Está organizada la idea? ¿Está articulando bien? No sé si a ustedes les haya pasado, pero alguien empieza a hablar y si escuchamos que alguien se va a encontrar con Héctor Otavio en el Cotel,
pues automáticamente se desdibuja lo que yo estoy diciendo y vamos a empezar a detectar otros problemas articulatorios y automáticamente se desdibuja lo que yo esté diciendo, ¿sí? Entonces, este tipo de dificultades articulatorias no solamente van a afectar el habla, sino que muy posiblemente y en muchos contextos esa persona vaya a escribir de la misma manera, ¿sí? Recuerden que uno escribe como habla, ok. Ahora bien, si yo tengo todos esos canales sensoriales como profesor, sería muy bueno que yo abriera esos canales sensoriales al estudiante con mi estrategia metodológica. Si yo estoy escuchando a alguien que está hablando, hay dos aspectos fundamentales que yo debo de tener en cuenta. Una cosa es el lenguaje, es lo macro, que tiene que ver con un componente semántico, que son las palabras, ¿cierto? El vocabulario, las categorías, las macrocategorías, colores, formas, tamaños, adjetivos, sustantivos, adverbios, o sea, de qué manera ese concepto esa persona lo tiene o no lo tiene. Otra cosa muy importante es la estructura de la palabra o la estructura de la frase, o sea, la macroestructura, la microestructura. Organiza bien la idea, tiene secuencia, tiene organización, redacta bien cuando escribe. Si redacta bien, muy posiblemente oralmente lo esté haciendo bien. Si no habla bien, no va a poder redactar bien. Y eso es una relación directa, ¿sí? Otra cosa muy importante es la intención. Miren que a veces queremos sacarle algo a alguien, pero si no logramos convencerlo, no habla. O sea, para que yo pueda aprender mandarín, tengo que tener la motivación de aprender mandarín. Así me regalen la beca, así me lleven los libros a la casa. Si no me interesa, no pasa nada, ¿sí? Entonces, dentro de los aspectos grandes de la comunicación y del lenguaje, tenemos contenido, la forma y el uso, o sea, esa intención. Dentro de lo que subyace la estructura, o sea, cómo lo hago, la forma, yo voy a ver algo que se llama habla. Por eso es muy importante que nosotros sepamos la diferencia de lo que es el lenguaje, que es un macro, con esos tres componentes, del habla, que se involucra en el aspecto estructural, o sea, en la forma en que yo estoy transmitiendo una idea. ¿Qué van allí? Va la voz. Recuerden que esta voz debe ser utilizada muy bien, porque cuando yo estoy seduciendo a alguien, pues yo utilizo una voz melódica, ¿cierto? Suavecita, todo me cambia, hasta los ojos, ¿cierto? Me cambian la sonrisa, la postura, la cosa es diferente, ¿sí? Pero si yo tengo un policía de tránsito enfrente, pues la cosa es diferente porque yo me estoy defendiendo y yo quiero gritar y quiero decirle al otro y abro los ojos así y manoteo, la cosa es absolutamente diferente. Y el uso de la voz se torna con cualidades distintas. Por eso nosotros debemos saber que cuando hablamos con alguien, la gente dice, bájemele al tonito, y no es bájemele al tonito, porque el tonito es agudo grave, o sea que no estamos diciendo nada. Es o bájele al volumen, ¿cierto? Porque está gritando, o qué es lo que usted me quiere decir. Finalmente, cuando uno no entiende esa relación, alguien te dice algo y uno dice, ¿qué era que me quiso decir? Repítame, en palabras, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Porque en el estudiante nosotros vemos eso y a veces lo dejamos pasar. Y si lo dejamos pasar, el estudiante puede quedar con una dificultad semántica. Si yo le digo al paciente, ¿cómo amaneció? Así le digo, ¿cómo? ¿Amaneció? O sea, otro día más, pobrecito. Entonces, esa parte de la voz, esa parte de la acentuación cambian totalmente mi sentido y la actitud del otro, ¿cierto? O el paciente mejora o con esa expresión terminé de lesionar al paciente. Bueno, con la dicción es muy importante que nosotros tengamos en cuenta
de dónde viene ese estudiante, porque no podemos volver todas las personas de la misma manera sin respetar su regionalismo. Y eso es algo que nosotros no podemos perder, porque somos un país que tiene mucha cultura, nosotros no deberíamos perder eso. Obviamente, dentro de lo que nosotros vivimos aquí en la universidad, uno sí pretende que el estudiante maneje el concepto, lo pueda decir, se pueda defender con ello, pueda ser un profesional y lo pueda hacer de la mejor manera. Pero si el estudiante no se le entiende, o sea, ya pasamos como al otro extremo, este que está acá atrás, que viene aquí, que uno dice, ¿cómo? ¿Me puedes volver a repetir? Entonces uno dice, suba el volumen, no, dígalo más despacio, no, pronuncia un poquito más. Entonces empieza el profesor como a buscarle cuál es el problema del habla que tiene, y tenemos que hacerlo, porque si nosotros como profesores no entendemos, pues la nota no va a ser tan buena, ¿sí? Entonces tendríamos que llegar hasta allá. ¿Es un problema de habla o es que no tiene el concepto para responder aquí? Entonces eso es algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. La fluidez tiene que ver con esa capacidad que tiene la persona de poder hacer una expresión oral seguida, lógica, que permita iniciar, continuar, finalizar de la mejor manera. Que yo no tenga que repetir las mismas expresiones para poder explicar lo que dije anteriormente. Que yo pueda crear una cadencia, una secuencia de las ideas que sea coherente, secuencial, lógico, que sea rico en esa destreza del vocabulario y que esa persona cada vez que yo diga algo se vaya llenando de nueva información. Ahora bien, si yo veo que una persona tiene dificultades de vocabulario, esa persona va a tener dificultades en su fluencia. Es como si yo le digo a un estudiante, bueno, descríbame qué es la gravedad. No, pues la gravedad es como algo que, y empieza a meter el cuerpo, a meter la mano, a hacer todo un movimiento, pero las palabras son poquitas, ¿sí? Descríbame qué es el amor. Y no, pues es algo que va acá, como es el sentir, y empieza todo este juego corporal, la expresión, el teatro, pero de palabras poco. Entonces es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para poder decirle al estudiante, conozca el término, defiéndalo, relaciónelo. ¿Cómo usted me asocia estas dos palabras de este curso? ¿Para qué le sirven? Y empezar por allí, ¿sí? La prosodia son unos aspectos que van metidos en el habla. Que ya hablamos de la cadena, ya hablamos del vocabulario, ya hablamos de la estructura, ya hablamos de la voz, que nos da ese componente de que la voz no sea así absolutamente plana, monótona. ¿Quién habla así? ¿Qué tipo de personas hablan así? Un robot, dice el profesor. Sí. ¿Por qué? Porque el robot habla así. No tiene emociones. Bien, ¿qué más? ¿Por qué más el robot habla así? Que está programado. ¿Qué más? Si nosotros llevamos ese aspecto a las personas, muy posiblemente esa persona puede tener un problema neurológico. Esta persona que habla así tiene prosodia plana. Uno dice, uy, tiene un problema neurológico, hay que trabajarlo. Las personas que empiezan a lentificar, a aplanar, uno tendría que buscar más arriba, porque si todo venía bien y se aplana, eso es un problema. Si empieza diferente, que empieza plano y empieza a mejorar, eso es desarrollo, pero si es el contrario, es un problema. Bueno, siguiente avisito. Hay otras situaciones que me podrían afectar la comunicación oral.
Y es allí donde yo tengo que entrar a definir esta primera foto, donde yo tengo una persona que es mi interlocutor que le estoy hablando, y miren la expresión, el esposo. Tenemos que pagar la matrícula la otra semana, ¿no? ¿Eso qué significa? Un problema. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llega la prima, etcétera. Bueno, segunda foto. Lo vieron, lo pillaron, lo están acusando. Esto es una acusación y miren cómo es la postura de la otra persona cuando uno hace así. ¿Sí? El juzgar, uno automáticamente dobla hacia atrás su cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es juzgar, es decir, usted me está maltratando, me está invadiendo el espacio, y son cosas que uno pues no debería hacer. Hay otras situaciones tan complejas como la invasión del espacio que tienen que ver con alteraciones estructurales ya a nivel biológico. Por ejemplo, una lengua amarrada. Miren esto. Esto nosotros lo definimos como un paladar, como un frenillo sublingual corto. O sea, esa lengua no va a salir y la persona va a tener dificultades de pronunciación. Entonces, el estudiante que habla así, como a media lengua, como con la lengua en la mitad, entonces puede tener este tipo de problemas. No pronuncia bien. Sí, sin duda. Hay frenillitos que son muy funcionales y hay otros que hay que trabajarlos con frenilectomía. Es un corte muy, digamos, rápido, no invasivo y liberan esa lengua. Hay que mirar a ver si con ejercicio suelta y si no, con proceso quirúrgico. Este caso, por ejemplo, de personas con labio y paladar fisurado, sin duda me afectan toda el habla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escuchamos a una persona que habla así, ¿sí? Entonces, este escape por la nariz, eso es una hipernasalización, además que todos los sonidos se vuelven nasales. Ustedes saben que dentro de la parte fonética tenemos unos sonidos nasales, unos labiales, unos linguales, unos velares, pero como hay tanto escape y todo es así, pues uno termina por no entender lo que el otro está diciendo y se vuelve compleja la comunicación, ¿sí? Lo que decíamos, si no le entendemos al estudiante, pues él tendría que pagar el plato roto y miren que no es justo, ¿sí? Tendríamos que ir un poco más allá a ver qué se puede hacer con ese estudiante, qué tratamiento se le puede hacer. La persona con déficit auditivo, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a manejar porque nosotros estamos en una universidad incluyente. Tenemos personas con problemas visuales, con problemas auditivos, con problemas motores, con problemas inclusive cognitivos. Y deberíamos saber cómo manejamos esas diferencias dentro del salón. Una persona con problema auditivo requiere que se siente adelante, requiere su amplificación, un audífono o un implante coclear, requiere que su profesor le hable un poquito más de frente, que pronuncie más, que inclusive pueda utilizar un micrófono dentro del salón. Y la universidad nos da la posibilidad de tener esto en clase, nos la da. O sea que nosotros sí pudiéramos cambiar un poquito la estrategia metodológica para captar la atención de esa persona que tiene una deficiencia. ¿Sí? Siguiente. Hay algo fundamental. No sé si hayan visto en sus estudiantes este tipo de expresión. ¿Sí? Es una expresión de un muchacho. Pero si lo vemos a profundidad, es un muchacho que tiene ojeras. Es un muchacho que tiene la cara muy plana, una cara muy larga, tiene los labios separados, o sea, tin, 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 tiene hábitos orales, respira por la boca,
tiene un problema dental y su lengua ya no está arriba en el paladar, como la debiéramos tener todos los que estamos allí sentaditos en reposo. La lengua debe estar arriba. Si está contra los dientes, complicado, porque ya tenemos un hábito que llama interposición lingual. Y generalmente esos muchachos hablan así: sí, profesor, yo le digo a usted que eso se lo voy a hacer más tarde. Y es esa lengua ahí en la mitad, ¿sí? A veces cometemos errores y ponemos apodos. No sé si ustedes hayan dicho, lengua de trapo ¿cómo es que se llama el pedadito? Y entonces a veces uno dice, ay no, así no, tiene un ceseo, tiene una interposición lingual, o sea, manejémoslo diferente. Bueno, todo empieza por acá, ¿sí? O el bebé o el niñito se chupa el dedo, mete un dedo en la boca, y cuando yo meto un cuerpo extraño en la boca, el paladar va hacia arriba, los dientes salen, la lengua baja. Automáticamente pierde las posiciones anatómicas reales y adecuadas con las que venimos al mundo, ¿sí? Otros hábitos orales: comerse las uñas, morder el lapicero. Ahí van saliendo. Tetero prolongado, dieta blanda. A veces las mamás tienen niños de 2 años y medio y le muelen todo, le mastican todo. Entonces no tienen la posibilidad de que desarrolle toda su musculatura facial. Otras alteraciones de la comunicación. La parte neurológica. Miren, todos aquí tenemos las mismas cosas, los mismos componentes, las mismas estructuras, pero no todas están desarrolladas de la misma manera. Empezando porque hombres y mujeres hacemos procesamientos diferentes. Gracias a Dios. ¿Sí? Eso nos permite ver el mundo diferente. El punto es cómo usted, hombre, yo, mujer, lleguemos a un punto de encuentro, ¿cierto? O sea, menos mal tenemos esa diferencia, porque si no el mundo sería muy monótono, ¿sí? Entonces sí tenemos que llegar a unos puntos, digamos, neutrales de manejo del habla, de la secuencia. Ahí tenemos puntos de encuentro. Organizamos el lenguaje de la misma forma, sí. Pronunciamos, tenemos unos puntos y modos de la misma forma, sí. Hay unos que se alteran por diferentes motivos, también, ya lo debo de tener en cuenta, pero hay factores que me pudieran lesionar, afectar este cerebro. Si nos devolvemos un poquito a ese bebé que acaba de nacer, ese cerebro pudo haber venido bien o no, que acuérdense que podemos tener problemas congénitos de desarrollo dentro de vientre, y ese niño puede venir con una malformación cerebral, por ende tener muchas dificultades motoras del lenguaje o no subsistir. Hay otros casos en los que el niñito viene bien, pero en el momento del parto pues hubo una dificultad, ¿cierto? Hubo una demora en ese parto, no se pudieron dar las cosas, hubo una hipoxia perinatal y automáticamente hay muerte de neuronas. O sea que ese niño va a tener problemas motores del habla, del lenguaje, del aprendizaje, motoras, etcétera. Un sinnúmero de complicaciones. ¿Qué otra cosa puede pasar? Un accidente. La persona venía súper bien, se accidentó, se golpeó su cabeza, un trauma craneoencefálico, hizo un edema cerebral, perdió funciones. También puede pasar. O también puede pasar que tengamos este recorrido de la vida y lleguemos como por acá a esta etapa, en donde casi que vuelve a empezar el ciclo, ¿sí? O sea, ya empieza como la involución de ese ser humano, y es allí donde solicitamos toda la paciencia de toda la familia para que puedan volvernos a tratar como cuando nosotros éramos chiquitos. Hay algo fundamental aquí en la parte neurológica, y es que si se afecta el cerebro, se afecta cualquier cosa que yo haga, que yo diga. No sé si ustedes recuerdan, la universidad recibió un estudiante que tenía mucho problema motor,
Y la universidad hizo tantas cosas por ese muchacho y empezamos a preocuparnos tanto por la inclusión que la universidad cambió de mentalidad, cambió estructuralmente, cambió en los procesos académicos, cambió en todos los aspectos para que esa persona pudiera estar aquí en un ambiente que lo acogiera. Y eso los papás, o sea, para ellos fue lo mejor que le pudieron hacer a su hijo. O sea, eso es un agradecimiento para toda la vida. Entonces, son esas cosas como que nos llenan a nosotros de gratitud el poder hacer algo por el otro que tiene un problema, que tiene una dificultad. Siguiente. Ahora bien, reuniendo toda esta información, si yo me voy al problema real, yo tendría que entrar a definir por qué esta persona habla así, por qué escribe así, por qué lee tan mal, por qué no se comunica como los otros, porque a veces vemos dentro del salón un estudiante que no habla nunca y uno va a preguntar algo y es como ocultándose detrás de otros. A veces uno interrumpe y dice, a ver, compañero, a ver, le escucho esa voz que no lo he oído hablar y trata como de involucrarlo en este contexto que a veces es difícil porque el estudiante puede tener otro tipo de problemas mucho mayores, como lo es una tartamudez. Y la tartamudez es tan compleja de manejar, es una de las alteraciones más difíciles que tenemos los fonoaudiólogos en nuestras manos. ¿Por qué? Por todas las características que contiene, por toda esa dificultad emocional que trae, por todos los antecedentes que puede tener esa persona, porque ustedes saben que el tartamudo tiene por ende un déficit en el desarrollo del habla, o sea, ya es un dispositivo. Otra cosa puede ser un problema neurológico. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen tartamudez en un 95%, ¿sí? Y vienen por ende. Entonces uno lo que hace es trabajarlos desde pequeñitos para mejorar esa fluencia, pero aún así se pegan, que es lo que la gente empieza a referirse. Vea, no se me pegue, diga las cosas bien, repita, vea, el tatareto, la metralleta, y empiezan todos los apodos posibles a esta persona con esa dificultad de expresión. No hay nada más terrible en el mundo que quitarle ese INRI a esa persona. Ahí viene tata, ¿sí? El tatareto, o sea, es imposible que nosotros nos quedemos con esa idea en la cabeza, o sea, tenemos que pensar que para esa persona eso es lo peor que le pudo haber pasado, porque eso es bullying, eso es un proceso por el cual la gente lo va a juzgar, lo va a malinterpretar y no lo van a dejar participar. Y eso es una gran preocupación, porque en muchas ocasiones los estudiantes no participan. ¿Y ustedes saben qué hace la destreza y la habilidad? Practicar, sin duda. El buen cirujano tiene que hacer muchas cirugías para ganar la habilidad. El buen ingeniero tiene que construir muchas veces un mecanismo y un proceso para poder saber si le sirve o no. El matemático tuvo que haber hecho muchas operaciones para poder ser un buen matemático. Entonces, sin duda, necesitamos practicar. Y la persona con estas dificultades en clase se inhibe de hacerlo por el temor al bullying. Ahora bien, ¿qué necesitamos identificar? Si hay un estudiante que, ¿cómo es que cómo le dijera? Lo tengo en la punta de la lengua. Todas esas cosas son muletillas. Y esas muletillas significan imprecisiones de lo que yo voy a decir. ¿Qué implica eso? Que tenga una dificultad de vocabulario. ¿Qué significa esto? Ya le digo, profe, usted me dijo que yo le hablara sobre circuitos, ¿cierto? Cuando yo retomo la pregunta del profesor, estoy dándole tiempo al cerebro a que me mande la información de qué cosa es un circuito, para yo poder responder. Entonces esas son ganancias lingüísticas que hacen las personas para poder decir algo.
a veces no les llega y dicen, y ese alargamiento es para no perder la cadencia, pero igualmente hace parte de una disfluencia. ¿Qué vemos cuando el estudiante no tiene claridad semántica? O sea, no tiene el concepto claro, no es fluido, se pierde, mueve mucho las manos, da ejemplos y no sale del mismo ciclo. No sé si hayan oído hablar a Cantinflas. Cantinflas hace un circunloquio, ¿cierto? Da vueltas y vueltas y vuelve y amarra y dice una cosa y finalmente no dijo nada. Tiene mucha dificultad para describir y si tiene dificultad para describir, tiene dificultad de asociar. Y ahí es donde hay un problema, entre unir un curso con el otro. La dificultad semántica y la posibilidad de hacer conexiones neurológicas. Otro aspecto muy importante en la comunicación oral es que ustedes puedan identificar si esa persona tiene muchas muletillas, tratar de darle documentos para que lea, para que se instruya. Primero vas a leer esto y luego lo vas a decir con tus palabras. O sea, es una de las cosas que nosotros podemos hacer en clase para ayudarles a ellos a que no se queden como en ese silencio, en ese letargo de la expresión. Y otra cosa que uno pudiera hacer es, dime qué es lo que tú quieres decir. O sea, paso 1, paso 2, como son los protocolos. Ustedes saben que en los protocolos, cuando hay claridad, la persona dice, yo entro, hago esto, paso 2, paso 3, paso 4. Uno debiera organizar el discurso, ¿sí? Para ayudarle a ese estudiante en su secuencia oral, o sea, que sea más fluido, ¿ya? Yo puedo decir, mira, coge el concepto, di la definición, luego puedes decir las características que lo componen, luego puedes hablar de un párrafo de causas que pueden afectar ese concepto, luego podrías decir algo de las consecuencias y finalmente del manejo. Yo como profesor le puedo organizar ese discurso oral al estudiante en clase. Esta parte de la organización del pensamiento, cuando el estudiante está hablando dice, perdón, lo que yo iba a decir hace rato era, y retoman una frase que dijeron hace mucho rato, es cuando ese estudiante no tiene una claridad en el tiempo. Por ejemplo, eso pasa en los procedimientos, cuando no hay una temporalidad, una secuencialidad, a veces pasa que se brincan los pasos y se utilizan mal las palabras. Por ejemplo, los niñitos, ustedes han visto que el niñito dice, ayer fui a comer tal cosa y mañana fui a comer tal otra. Entonces uno dice, no, ayer hiciste esto y el sábado o mañana voy a ir porque no ha sido. Y uno empieza como a organizar la estructura de la frase basado en las acciones que ya hizo, poniéndole los verbos en pasado con lo que él debe hacer después. Y es ayudarle a poner los verbos en futuro. Asimismo lo podemos hacer desde que los niños están chiquiticos hasta que la persona esté grande y en la medida en que se pueda. ¿Por qué digo en la medida en que se pueda? Porque a veces el estudiante, dándosele las herramientas, dándosele las posibilidades, no las asume. ¿Por qué no las asume? Porque si yo le digo, mire, ahorita tenemos al CEL, tenemos al CELOA, que es un grupo multidisciplinario que le va a ayudar a usted, ¿por qué el estudiante no va? Por pena, ¿qué más? No le interesa, no reconoce su dificultad. ¿Qué más? Pereza. ¿Qué más? Miedo. Y acuérdense que el miedo es uno de los peores problemas que tenemos para los procesos de la destreza, del aprendizaje, de la proyección. Ahora bien, ¿cómo? Bueno, siguiente. Otra cosa muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que esos problemas de articulación de los que nosotros estábamos hablando ahora pueden generar
una falla conceptual. A veces lo que dicen los estudiantes, la dicción, el doctor, ¿cierto? Ese tipo de cosas hacen que ellos también puedan escribir palabras con alteraciones ortográficas porque no pronuncian bien. Entonces uno dice, lo que tú querías decir era cazar de casa, del animal, o te vas a casar, o qué es lo que vas a hacer, porque escribiste eso, ¿sí? Y eso me cambia totalmente la expresión, la idea de lo que ese estudiante está escribiendo. Si hay muchas dificultades articulatorias, nos perdemos. La séptima con octava en el cotel, va Héctor Octavio en el helicóptero, y uno dice, otro error, otro error, otro error, otro error. Y finalmente, ¿qué fue lo que dijo? Ay, no me acuerdo, pero tenía tantos errores de pronunciación que no le puse cuidado. ¿No les pasa? Eso desdibuja la atención. Recuerden, voy a voltear un poquito la torta y me voy a enfocar en los profesores. Y es que nosotros somos modelos. Y si el profesor habla mal, pues el estudiante, pues ¿qué le vamos a exigir, cierto? Es imposible, entonces yo tengo que pulirme también en lo que yo estoy diciendo en un momento dado. Si habla mal, escribe mal, ya. Eso es una relación directa. Lo que hablábamos ahora es la sensualidad de la voz, de la comunicación, de lo que digo, cómo lo digo, de ese sonido que emerge de una cantidad de sistemas. Miren que la gente a veces no le da importancia al sonido, y el sonido es muy importante. Les voy a decir por qué. No es solamente para la comunicación y el habla de lo que yo estoy diciendo, sino que si esa persona empieza a cambiar la voz, puede tener problemas en cualquier sistema. Por ejemplo, puede estar perdiendo el oído. Y si está perdiendo el oído, entonces va a hablar durísimo y va a oír el volumen del televisor durísimo, y eso va a ser caótico para la familia, ¿sí? Si una persona empieza con problemas de ronqueras, bueno, puede ser una gripa, ¿cierto? Estamos en un medio en donde hay cambios de temperatura, en donde hay polución, polvo, humo, etcétera. ¿Eso nos afecta a la laringe? Sí. A los alérgicos, todo ese ambiente polusivo, el aire acondicionado, ¿le afecta? Sí, le afecta. Ok, ya sabemos. Pero resulta que si no es alérgico y si no estuvo metido en ninguno de esos aspectos, uno dice, bueno, ¿y cómo por dónde? Si una persona tiene problemas gástricos, por ejemplo, si tiene reflujo gastroesofágico, acuérdense que el reflujo sube, me quema la mucosa del esófago y llega a la laringe y empieza uno y carraspee, y tosa, y carraspee. Y resulta que no es que esté un problema laríngeo, sino que es un problema gástrico. O sea que no solamente hay que ver la garganta, sino que tenemos que ver ese sistema digestivo, porque el problema es de allá, ¿sí? Una persona, por ejemplo, podría empezar a cambiar su voz, ¿cierto? Como el gallo Claudio, como el presidente Gaviria, por allá. ¿Qué podría tener? Miren que el caso del presidente Gaviria no es un problema hormonal, no. No tampoco, es un problema en donde él no hizo un cambio completo de la voz. Y se llama muda incompleta, ¿sí? Los niñitos tienen un proceso de desarrollo de la voz. En la adolescencia, pues con el cambio hormonal, hay una puberfonía, o sea, hay unos gallitos por ende, porque el cuerpo crece, el vello, en fin, todo se acomoda. La laringe baja, ¿cierto? Y la voz empieza también a fluctuar en esos cambios. Pero si hay fallas hormonales, la voz puede continuar aguda. Vemos unos hombres así, pero con la voz así, también, ¿no? ¿No lo hemos visto? Claro. Ese es paso 1, no le cambió la voz. Paso 2, se quedaron así, hablando así, con la voz para arriba y para abajo. Se quedaron en la adolescencia. Paso 3,
Vimos un muchachito con la voz así súper grave. O sea, es todo lo contrario, o sea, ya se pasó al otro lado. Entonces uno dice, bueno, todas esas cosas son hormonales, sí. Pero si usted ha tenido un proceso de la voz bien y se empieza a afectar, también pudiéramos pensar que usted está haciendo mal uso de su voz. Los docentes a veces hablamos muy mal, hablamos mucho, hacemos abuso de la voz. Creemos que la clase magistral es lo mejor, lo más completo porque lo dije yo, y entonces como yo doy toda la clasecita completica, lo dije todo, punto. Mentira, eso es mentira. Desde el punto de vista del manejo de la voz en el docente, terrible, que se va a quedar sin voz. Segundo, metodológicamente, muy aburridor, que el docente hable todo el tiempo. Tercero, como estrategia metodológica, complicadísimo, porque el estudiante que es más visual, que es más de leer, pues se le va a perder el 50% de la información que usted dijo a nivel auditivo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerles mucho cuidado, porque si se afecta la voz, conclusión, puede ser que usted tenga un problema respiratorio, gástrico, auditivo, endocrino, ociomuscular o hasta emocional. Porque a veces uno, hola, ¿cómo estás? No, bien. Entonces uno dice, sí, ¿está bien? Sí, bien, contenta. Entonces, eso me está dando como una información exactamente. Y la voz cambia y la postura cambia también. A cuando usted se va a una fiesta y dice, hoy es viernes, me voy a la fiesta, la voz cambia totalmente. Entonces, miren que esa parte emocional afecta la voz. Bueno, muy bien, siguiente avisito. En la parte del discurso oral, tenemos que mirar otras cosas para no repetir, y es que eso que yo acabé de decir, miren que cada situación tiene unas pausas puntuales, tiene una velocidad puntual. ¿Qué significa eso? Yo no todo el tiempo hablo a la misma velocidad. Ejemplo, voy a dar un pésame. Y uno dice, mira, te acompaño en tu dolor, y la voz se suaviza, y las pausas se ponen largas, y habla uno despacio, ¿cierto? Estoy aquí, no sé qué decirte. Entonces todo es como más alargadito, diferente de cuando uno está en una situación de euforia, en donde hay tanta velocidad del habla que las pausas se ponen chiquiticas, corticas, casi uno ni respira, sino que habla, dice, ¿sí? De la emoción que tiene. Si yo veo de alguna manera que la prosodia, la entonación, la fluencia se está respetando en los diferentes espacios, ok, no hay problema. Pero si finalmente yo evidencio problemas en el ritmo del habla, ¿qué es el ritmo del habla? Cuando yo voy a ponerles un ejemplo, estoy escuchando una canción, es un merengue, y automáticamente uno, ¿cierto?, para los lados. Y si es una salsa, pues uno se mueve diferente, y si es una cumbia, pues saco la mano, ¿cierto? Ese ritmo es una adaptación de mi cuerpo, de mi expresión, de lo que yo voy a decir. Si yo empiezo a notar que quiero decir algo y no me fluye, que yo voy a sacar la voz y no me sale, que yo quiero organizar la idea y finalmente no lo puedo hacer, yo tendría que entrar a mirar qué fue lo que pasó, porque los problemas de ritmo del habla son de lo más complicado de manejar, como son los niños que tienen disfemia, volvemos a retomar el caso, o que tienen un problema macro, como es un déficit cognitivo, atencional, etcétera, etcétera. A veces encontramos mucha población en la universidad con problemas de velocidad. A veces los estudiantes hablan muy rápido y hablan tan rápido que uno no les entiende. Y si no les entiende, la articulación baja, ¿sí? Todo eso tendríamos que
Empezar a, háblame más despacio, dilo más organizadito, completa la idea, no cambies de la idea hasta que no la culmines para seguir otra. Bien, no sé si ustedes hayan visto este muñequito. ¿Cuál es la característica? Es tartamudo. Y uno ve y automáticamente se acuerda del muñequito con una tartamudez, ¿sí? Resulta que en los medios educativos nosotros debiéramos de identificar qué es lo que le pasa a ese estudiante. Nosotros tuvimos un caso muy doloroso, les voy a contar aquí en un segundo. Un caso de un estudiante con un problema de disfemia, la tartamudez. Y resulta que ustedes saben que muchos de los estudiantes que ingresan a hacer una carrera, ¿por qué la hacen? ¿Usted por qué quiere estudiar fonoaudiología? ¿Usted por qué quiere estudiar fisioterapia? ¿Usted por qué quiere estudiar sistemas? Generalmente tienen una connotación personal, ¿cierto? Partamos de ahí. Una motivación o quieren fortalecer algo, una necesidad, una inexistencia, una carencia. Claro que sí. Imagínense que este muchacho ha entrado a la universidad totalmente callado, y para que nosotros en las clases lo pudiéramos incorporar, era todo un proceso, eran como mini terapias internamente. En una ocasión, ustedes saben que ¿quiénes son los que más bullying hacen? ¿Los niños, los muchachos o los adultos? Pues cuando uno está chiquito en el jardín, el amiguito le pone apodos, pero los adultos también somos dados a eso. Y este muchacho ha caído en ese juego con un profesor que se la montó toda la clase, todo el tiempo. Tuvimos que hacer todo un trabajo con este muchacho tan complicado que nos fuimos de la parte terapéutica implícita del programa, la parte psicológica, cómo involucrar a su familia, ¿sí? Para que ese muchacho no entrara en un problema emocional y finalmente desertara de la universidad. Entonces tengamos mucho cuidado con las expresiones con los estudiantes, nada denigrante, nada que marque, nada que rotule. Siguiente. Si no quiero hablar, no hablo. Punto. Si no hay intención, no se esmeren. A veces uno tira el dardo, ¿no? Y más cuando uno llega a la casa y tira el dardo y dele. Y los señores van así, estoy muy cansado. Ay, pero, ¿y qué tal el día? Bien. ¿Vos no querés hablar conmigo? Uy, yo he hablado todo el día, ¿oíste? Me duele la garganta, entonces queda uno, ¿será que está bravo? Y empiezan estas asociaciones de las mujeres y todo el rollo, porque nosotras sí asociamos esos mutismos generalmente de manera negativa. Siguiente. Bueno, este es un videíto corto, pongámoslo y yo descanso la voz.
Con todos los ejemplos que hemos dicho, ¿cómo resultó el videito? ¿Sí? Ok. Ahí lo van a montar en la página siguiente, Davidcito. Voy a ser muy breve esta partecita de la escritura y de la lectura, porque ya los profesores del área de lenguaje fueron lo suficientemente contundentes. Aquí lo único que voy a hacer es una asociación, y es para que ustedes sepan que los problemas de la lectura y los problemas de la escritura no es solamente la parte de la práctica y la práctica y la práctica, sino que pueden tener unos problemas a nivel superior, a nivel neurológico, a nivel psicológico, o sea, traumas de niñitos en donde no hubo un buen proceso, el niñito se niega a escribir, no quiere escribir, no le gusta leer. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando la escritura, un ensayo de un muchacho, generalmente háganlo a mano, no lo hagan en computador, porque es que el computador les corrige, el computador les marca la tilde, les marca la redacción. Traten de hacer el ejercicio a mano, para que puedan dar un poquito más a ese nivel. Miren que la escritura es un medio que nos permite comunicarnos cuando se requiere utilizar el medio escrito. Realmente los comunicados importantes que se van a llevar, digamos, como las leyes, comunicados, decretos, circulares, se hacen de manera escrita. Y deben de quedar tan claros, porque difícilmente yo voy a decir corrección de lo anterior, pues, o sea, eso no se vería bien. Entonces el comunicado debe ser claro, debe ser corto, debe ser organizado, debe tener el objetivo, debe decir qué quiero, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, punto, ya. Si es un evento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Punto. Casi que si yo incluyo esos aspectos en el enunciado, difícilmente se me van a quedar dudas, ¿sí? Por fuera. A la escritura, ¿yo qué le veo? Cómo ese muchachito plasma un saber, punto número uno. Usted ya como profesor dice, ¿tiene el concepto o no tiene el concepto? No se queden allí, vayan un poquito más allá, y es cómo está el trazo, la lateralización. A veces escriben tan mal, y uno dice, ay, cómo escribe de feo. Y no es solamente feo, sino que ese estudiante puede tener un problema a nivel de la motricidad fina, y pudiéramos hacer algo para mejorarle. Puede tener lo que hablábamos ahora, los problemas de postura por los hábitos orales. Una persona que no oxigena bien, porque tiene respiración oral, se le cansa tanto el cuerpo y empieza a adoptar unas posturas, y uno lo ve acostado en clase. Entonces, mejorar la oxigenación, mejorar la parte muscular, postural, respiratoria, para mejorar la oxigenación. Y van a ver que ese proceso de atención va a mejorar, y va a mejorar la calidad del concepto en ese estudiante, sin duda. Otra cosa muy importante que nosotros debiéramos ver es si hace coherencia, secuencia, si la redacción está buena, si tiene problemas ortográficos. A veces los problemas ortográficos implican que no tiene o atención o que no está memorizando, porque a uno le dicen, no, eso es con Z, ya usted automáticamente cambia el chip. Pero si hay que repetir y repetir, hay un problema más arriba. Siguiente. El anterior. Hay muchas causas de los problemas de la escritura, y es allí donde los profesores y nosotros los fonoaudiólogos que tenemos, digamos, el manejo de estudiantes, de pacientes, nos ponemos de la mano, y es, vamos a evaluarlo desde todas las áreas, a ver de dónde es el problema, si es que necesita practicar o si es que necesita desarrollar sus dispositivos básicos de aprendizaje. Muchos de los errores en la escritura dependen del habla, ya lo dijimos, dependen de su motricidad fina, ¿sí? No tiene buena destreza manual, tiene problemas de postura, de musculatura, problemas culturales. Es difícil que uno encuentre una letra bonita de un médico, ¿cierto? Y eso ya es una generalidad, uno dice,
No, yo no sé qué dirá ahí. El de la droguería debe saber, allá el problema es de él. Imagínense que por ese motivo quedaron prohibidas generalmente las fórmulas a mano, porque se podían confundir. Ustedes saben que también en la parte farmacológica hay palabras que son muy parecidas, y entonces le va a dar un relajante muscular a un paciente que tiene un daño en el estómago y entonces sería caótico, ¿sí? Bueno, sigamos. Exactamente, se acaba de relajar. Los problemas de la escritura también radican cuando hay poca lectura. El estudiante no quiere leer. Entonces esa destreza para organizar la escritura se le va a dificultar. Practica poco, no practica y no practica. Y alteraciones cognitivas de aprendizaje. O sea, ya hay una cosa más complicada, ¿no? Porque los problemas de aprendizaje, pues no solamente me van a generar un problema de lectura y escritura, sino de la cadena lingüística. Y si la cadena lingüística no está bien, todos los procesos de conceptos se van a ver afectados. Siguiente. En escritura podemos ver todo tipo de errores, ortográficos, problemas de microestructura, macroestructura, no se le entiende, dificultad en la organización de la idea, no hay coherencia, no utiliza bien los artículos, se come letras. Siguiente. En la lectura puede ser tan divertida como nosotros queramos ponerla. Mira que para la clase yo puedo hacer un análisis de lectura, y eso es algo que los profesores deberíamos hacer, y es leerlo antes de ponérselo a los estudiantes, porque hasta para nosotros uno dice, ay, esa letra tan chiquita, ¿no? ¿No les pasa? A veces, paréntesis, a veces no les mandan memes a ustedes y es tan largo que uno le hace así y dice, ay no, yo no quiero leer eso tan largo, y a veces uno dice, ¿qué dice ahí? Resumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es rico leerlo. O sea, si yo voy a leer, hay que sea una letra grandecita, que sea una letra redondeadita, que hayan colores, que hayan espacios, eso llama la atención. Pero cuando son seguidos, letras y letras, uno dice, eso es una contaminación visual tan compleja que lleva a la desmotivación, automático, ¿sí? Bueno, en la lectura yo tengo que identificar qué tipo de lectura tiene, silábica lenta, rápida, conectada, si la velocidad de la lectura es así o si lo hace un poco más rápido, si entona, si acentúa, si tiene respeto de los signos. Ustedes saben que cuando uno está leyendo, si uno lee y no para, automáticamente la siguiente respiración es por boca. Si yo tuviera en cuenta los signos de puntuación para parar y para respirar, sería mucho más armónica la lectura y además de mejor entendimiento para los estudiantes y para uno, ¿sí? Eso es muy importante. La adecuada pronunciación, volvemos con que la articulación sirve para todo, pronunciar bien, para la lectura también. La fluencia y la destreza. Un estudiante que va a salir a leer, y entonces el resto dice, este man no sabe leer, no, cambien a otro. Y eso automáticamente bloquea al estudiante. El ritmo de la lectura, volvemos a entonar, subir, bajar el volumen, hacer las acentuaciones es muy importante y mejora la inteligibilidad. Siguiente. Causas de las alteraciones en la lectura, muchísimas, pero a veces se nos olvidan estos aspectos. No traje las gafas, ¿no? Hay estudiantes que no traen las gafas y tienen problemas visuales, se quedan atrasados y el profesor escribió toda la clase en el tablero. Eso pasa. Y nosotros deberíamos saber si el estudiante tiene un problema auditivo, siéntelo adelante. Y tiene problemas visuales, ponga la letra grande. No ponga artículos en letra tan chiquita, sin duda. Si tiene problemas de aprendizaje, yo tendría que tener la herramienta
para que ese estudiante se le dificultara menos leer eso que yo le voy a poner. Si yo tengo problemas de dispositivos básicos de aprendizaje, miren, aquí entra la atención del estudiante, la memoria, la comprensión, la voluntad o la intención. Si un estudiante tiene problemas allá arriba, todo el aprendizaje se le va a dificultar. El lenguaje oral, escrito, la lectura y todo lo que vaya a decir. O si una persona tiene alteraciones en las funciones cerebrales superiores, pues va a tener problemas de lectura y la escritura. O sea que si yo lo pongo a practicar, la posibilidad es que se aburra y se vaya a la universidad. ¿Sí? Porque el problema no es de hacer y planas y haga y copia, es de acá, de lo que tiene que ver con su estructura cerebral. Siguiente. Ahora bien, yo tengo que identificar por qué ese muchacho tiene problemas de lectura y yo tendría que mirar cómo el salón pudiera organizar a ese estudiante para involucrarlo en. Generalmente no es el que yo lo señale para que Juanito lea, Juanito lea, Juanito lea, no, sino que yo le pudiera dar una actividad previa para que él pudiera listar esa lectura y la lleve preparada, porque mañana vamos a hacer esto. O sea, dejarlo menos en evidencia. Siguiente. O sea que dentro del aula nos vamos a dar cuenta los que escriben mal, los que leen mal, los que tienen problemas con las matemáticas. Miren, a veces es tan complicado, a veces uno dice, ¿cómo así? ¿Eso es cierto? Nosotros en fonoaudiología, en medicina, en las de salud, vemos matemáticas para cuantificar medicamentos, para los tiempos de soplo, para los tiempos de la voz, etc. Y a veces el estudiante saca la calculadora. ¿No? ¿No les pasa? Para hacer divisiones, para hacer restas de dos números. Eso pasa, entonces uno dice, ¿por qué? ¿Será que el estudiante no se quiere esforzar un poquito? ¿Se le dificulta? ¿Qué pasa con ese presaber? Entonces eso tuviéramos que analizarlo. Siguiente. Bueno, aquí viene ya la hora de aplicar, ¿cierto? Algo. Vamos a tener 3 actividades cortíticas para culminar. ¿Quiénes van a leer? Necesito 2 profesores. 2 profesores. Aquí viene la profesora, muy bien. ¿Qué otro profesor se anima? Adelante, profesor Castillo. Estos estudiantes que están aquí parados, cada uno va a leer un pedacito. Y la actividad será que luego me puedan hacer un ensayo de ese pedazo que leyeron, ¿vale? Me van a construir una historia, un concepto, van a hacer un relato que sea completo, inicio, nudo, desenlace, final, con muy buena acentuación, con muy buena entonación, con muy buena métrica, con una organización. Entonces, primer párrafo, segundo párrafo, adelante. Bueno, lectura, Doña Fanfaga, de Rafael Pombo. Según diseres públicos, Doña Fanfaga hallábase hidrópica o pudiera ser víctima de apoplético golpe fatal.
Su exorbitante estómago era el más alarmante espectáculo. Fenómeno volcánico, su incesante jadear y bufear. ¿Qué le diagnosticamos a este estudiante? Diagnóstico, ¿cierto? Ya. Detección. Velocidad, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Seguro? Un poquito lento. El tono plano, ¿sí? ¿Qué más? Mire lo que dijo él. Por las palabras, por el vocabulario. Claro, o sea, él se está defendiendo. Bueno. No es común, entonces por eso el profesor leyó así. Ok. No, pues sí, pero esto es de que… Bueno. Sus fámulos y adláteres la apodaban pantófaga, omnívora, gastrónoma, voragineque, tragaba más bien que comer, y a veces suplicábanle ya preveniendo inminente catástrofe. Señora doña Pánfaga, véase el buche, modérese usted. Ella daba por réplica: ¿a qué vienen sermones y escándalos? Mi comida es el mínimo requisito en perfecta salud. Siéntome salubérrima y no quiero volverme un espárrago. Diagnóstico, detección. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fonoaudióloga? Tiene mucho, muy bien. ¿Qué más? Gracias, profe. Que les explique de qué carrera es usted, profesora. Es el diagnóstico y la lectura, profe. Muchas gracias. Gracias. No, no es fonoaudióloga. Acentuó muy bien, entonó muy bien, o sea, los signos, hizo las pausas, ¿cierto? Hizo las inflexiones, y cuando ya uno le escuchó, ya uno viene a ver que están describiendo algo, ¿cierto? O a alguien, muy bien. Entonces miren la diferencia entre un párrafo y otro. Pero muy bien, profe, lo felicito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el siguiente punto, quietico ahí David, vamos a sacar la hojita con un lapicero. Bien, hojita y lapicero. A la una, ¿todos ya? ¿Dos? ¿Falta? ¿Listo? 3. Vamos a escribir esto a la mayor velocidad que se pueda. Es un párrafo así de chiquitico, pero vamos a ver quién tiene mayor destreza. Los primeros 2 profesores alzan la mano. A la una, no, la siguiente diapositiva. Ya. Bajémosle un poquito, Davidcito, porque no se ve acá. Allí, a la una, a las 2 y a las 3, ya. A las comas,
a los signos de interrogación, de admiración, a los guiones. Y quiero que muy cerquita miren, faltó esto, quiero que se hagan autocorrección con una bolita. ¿Listo? Que eso es lo que hacemos los profesores. Pero mientras ellas hacen eso, vamos a entrar a identificar cosas. Uno, el tipo de escritura. Así el estudiante no entiende lo que está escribiendo y eso lentifica el proceso. Uno. Dos, los profesores de acá me dijeron, ay, yo de acá no veo, punto. Cerraron la posibilidad de escribir. Entonces, traten de que los estudiantes no queden tan dispersos, sino los de aquí, sin duda, estuvieron más conectados que los de acá, los de allá y los de allá. Y eso afecta la dinámica de la clase. ¿Sí? La autocorrección, eso que están haciendo ellos, sin duda les va a generar un aprendizaje. Porque cuando el profesor corrige, yo corregí para mí, le entrego al estudiante, el estudiante guardó y no pasó nada. Pongan a los estudiantes a que se corrijan, a que lo vuelvan a hacer, a que hagan el intento, a que miren cuál fue el error. ¿Sí? Eso es un reaprender y es mejor. ¿Por qué solo 2? Porque yo dije 2, porque no saltaron 4 o 5 al tiempo. Temor, vuelve el temor, ¿no? ¿Qué más? Muy largo, estoy cansado, es que hasta ahora uno se cansa, eso decimos, ¿cierto? Y empiezan los motivos y empiezan esas cosas que le salen a uno. ¿Usted por qué no hizo la actividad? No, profe, es que yo trabajo. Sí, pero usted es estudiante. Profe, es que estoy cansado y trasnochado. Ah, pero usted tiene que cumplir. O sea, le estoy devolviendo lo que los estudiantes nos dicen. ¿Mm? ¿Cómo vamos, profes? Davidcito, ¿me escribió todo o no? ¿Cuántos van? 10 errores, ok. Bien, muy bien. ¿Y por acá, profe? Muy bien. ¿Qué es importante? Identificar el tipo de material que le generamos a los estudiantes, el tiempo, la forma. El estudiante que no ve bien no se puede hacer a un lado. El estudiante que tiene dificultades visuales y no trae las gafas, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, David. El del cierre, vamos a poner a los profesores de acá, ¿cierto? ¿Qué significa? Organiza una historia con esas palabras. Conecte las neuronas, organice las ideas y ponga las frases en práctica. Entonces, si yo le lanzo eso a un estudiante, dice, ¿y ahora por dónde empiezo? Pudiéramos empezar por mirar el artículo, pudiéramos empezar por la palabra, ¿por dónde? Vamos a tener 1 minuto en organizar esas ideas. Voluptuoso, carpintero, soñar, consideración, la represa y corrupción. Ese fue un pequeño parrafito de algo que leí esta mañana en el periódico El País, tenía esas palabras clave. ¿Qué? ¿Difícil? ¿No? Adelante, profe, venga. Lo vamos a escuchar, la fluencia del profesor. ¿De qué? De comunicación. El voluptuoso carpintero, mientras trabajaba, no podía contener el soñar ininterrumpido que, gracias a la consideración de todo el tiempo que invertía, le venía a la cabeza y como una represa lo llevaba a la corrupción de su actividad cotidiana.
Muy bien, ¿diagnóstico? ¿O qué fue? ¿Una idea construida, lógica, secuencial, coherente? ¿Sí? ¿Estuvo todo eso? ¿Sí? ¿Qué puntaje le damos al estudiante? Bueno, esto es lo que necesitamos hacer, actividades de este tipo con palabras clave dentro de la clase para que ellos hagan un constructo. Es uno de los ejercicios que puede resultar muy adecuado para que el estudiante haga integraciones en clase. ¿Sí? Eso es una de las actividades. Siguiente, vamos a ponerles el videíto y con esto cerramos. Muchas gracias, profesores, por haber venido. Yo sé que esta hora es muy compleja, pero de corazón, muchas gracias. Con ustedes, Camelo. Nino Bravo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí, Ramazotti. Yo faré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, Diango. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Carlos Vives. Ay, como una luna que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Feliciano. al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, Rafael. y más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana y amor. Sandro. Mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Desde el más allá, Hugo Chávez. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, pues, lejos de aquí. César Gaviria. con mis manos y con tu amor lograr encontrar otra ilusión. Lejos de aquí, Pastrana. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche Asprilla. serás como una luz que alumbra en mi camino. Barney. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Homero Simpson. hoy por ti